Bienvenido a una lección sobre cómo determinar los vectores propios correspondientes a los valores propios de una matriz de 2 por 2. En la lección anterior encontramos los valores propios de la matriz A para que sea -3 y 2 positivos. Una vez que tenemos los valores propios de una matriz dada, podemos encontrar los vectores propios resolviendo la ecuación de vectores propios, que es equivalente a cualquiera de las ecuaciones que se muestran a continuación. Usaremos esta primera forma en la que tenemos la diferencia de la matriz A, y lambda por la matriz de identidad por el vector X es igual al vector 0, donde X es un vector propio, así que configurando la ecuación, dejemos que lambda sub 1 sea igual a -3 usando nuestra ecuación. Tenemos matriz A menos negativo 3 veces la matriz de identidad de 2 por 2 por el vector X es igual al vector 0. De aquí vamos a escribir la ecuación matricial correspondiente, donde para la matriz de coeficientes la primera fila es -5 más 3 veces 1, que es -2, y luego tenemos 2 más 3 por 0, que es 2 en la segunda fila, tenemos -7 más 3 por 0, que es -7 y 4 más 3 por 1, que es 7, la primera fila de la matriz aumentada correspondiente es negativa, 2, 2, 0, y la segunda fila es negativa, 7, 7, 0, escribiendo la matriz aumentada en reductor forma escalonada en el extremo derecho. Observe cómo no hay pivote en la columna 2, lo que significa que x2 es una variable libre. La primera fila indica que x1 menos x2 es igual a 0, y como x2 es una variable libre, tenemos x2 igual a x2. Resolviendo la primera ecuación para x1 tenemos x1 igual a x2. Podemos parametrizar la solución dejando que x2 sea igual a t en este caso. Observe que tanto x1 como x2 son igual a t y, por lo tanto, podemos decir que todos los vectores propios x son los vectores en forma de tt, donde t es el vector 1, 1. Lo que indica que los vectores propios son todos los múltiplos escalares del vector 1 a 1 excepto recordar. Un vector propio no puede ser el vector 0 y, por lo tanto, t no puede ser igual a 0, porque los vectores propios tienen la forma de t veces el vector 1, 1. Podemos decir que para lambda sub 1 es igual a -3, un vector propio básico es el vector 1 y comprobemos que satisface. La matriz de ecuaciones de vectores propios A por el vector X es igual a lambda por el vector X. Mirando el trabajo a continuación podemos ver que la ecuación es verdadera para el vector 1, porque el vector negativo 3 es igual a -3 veces el vector 1, 1. Si lambda es un valor propio de la matriz A, entonces el espacio propio de la matriz A correspondiente a lambda es un conjunto de todos los vectores correspondientes a lambda y para el espacio propio incluimos el vector 0, por lo que el espacio propio de la matriz A correspondiente a lambda es igual a -3 son todos los escalares múltiplos del vector 1, 1 o podemos decir que es igual a la extensión del conjunto que contiene el vector 1, 1. También podemos afirmar que una base para el espacio propio de la matriz A correspondiente a lambda igual a 3 negativo es el vector 1, 1. Y ahora consideremos el segundo valor propio de 2 positivos. Nuevamente, encontramos los vectores propios correspondientes al establecer la ecuación, la diferencia de la matriz A, y el producto de lambda y la matriz de identidad. Time vector X es igual al vector 0 que ya he configurado aquí, y ahora escribamos la ecuación matricial correspondiente donde para la primera fila la matriz de coeficientes tenemos -5, -2 veces 1, que es -7, y luego tenemos 2 menos 2 por 0, que son 2. En la segunda fila tenemos -7 menos 2 veces 0, que es -7, y luego tenemos 4 menos 2 veces 1, que es 2, luego tenemos la matriz aumentada y luego tenemos la matriz aumentada escrita en forma escalonada de filas reducidas una vez. Observe de nuevo cómo x2 es una variable libre. La primera fila indica que x1 menos 2 séptimos x2 es igual a 0. x2 es una variable libre que resuelve. Primera ecuación para x1 tenemos x1 igual a 2 séptimos x2 nuevamente. Parametrizaremos la solución dejando que x2 sea igual a s, donde s es cualquier número real, lo que nos da x1 igual a 2 séptimos s y x2 igual a s, que indica el vector X, que representa todos los vectores propios. Correspondiente a lambda es igual a 2. Son los vectores en forma de 2, 7 segundos o s veces el vector 2, 7, 1. Si queremos borrar la fracción de 2, 7 podemos dejar r es igual a 7 segundos, lo que nos da rx el vector 2, 7, pero una vez más no incluimos el vector 0 como vector propio, por lo que cualquiera formulario que usamos s y r no puede ser igual a 0.
Así que usando el formulario en el que no tenemos una fracción podemos decir que los vectores propios correspondientes al lambda sub 2 igual a 2 son todos los múltiplos escalares del vector 2 7 excepto el vector 0 que también podemos decir para lambda sub 2 igual a 2. Un vector propio básico es el vector 2 7 que verifica para asegurarse de que satisface nuestra ecuación de vectores propios. Podemos ver a continuación que está satisfecho porque el vector 4 14 es igual a 2 veces el vector 2 7. Y finalmente para el espacio propio podemos decir, el espacio propio de la matriz A que corresponde a lambda es igual a 2 es igual a todos los múltiplos escalares del vector 2, 7 o el intervalo del conjunto que contiene el vector 2 7 y también podemos afirmar que una base para el espacio propio de la matriz A correspondiente a lambda igual a 2 es el vector 2 7. Espero que te haya resultado útil.